mismo poder, Fernando. Muy buenos días, amigos, amigas, socios y simpatizantes. Vamos a pedir que bajen la música, la cortina musical que nos entretiene mientras esperamos que todos entren. Hoy día tenemos un número de 151, 152, 153, hay alguien indeciso ahí, pero vamos subiendo. Eh, y por supuesto, antes de partir, darle la más cordial bienvenida. Siempre es muy grato verlos, así sea por este medio, y acompañarnos entre todos con estos temas que efectivamente están siendo de contingencia. Eh, la idea es que juntos nos informemos. Hoy día tenemos un invitado que ya es de la casa, pero que siempre nos ayuda mucho con su valiosísima información sobre un tema que hoy día nos congrega, ¿no es cierto? Que son 40 horas laborales, la responsabilidad de las empresas. ¿Qué es lo que viene, digamos? ¿Eh? Saludo a todos los que están mandando saludos por el chat. Ustedes saben que normalmente los micrófonos están silenciados para evitar ruidos ambientes, pero dejamos abierta la plataforma, el chat de la plataforma, para que ustedes vayan poniendo ahí sus saludos, sus aportes, sus preguntas y todo lo que les salte que pueda ser respondido. Como siempre, uno siempre tiene que partir por agradecer la presencia en esta... no escucho al señor Fuster. Alguien dice que no escucha al señor Fuster. ¿El resto lo escucha o no? ¿Sí? Bueno, Sí, don sigamos. Marcelo. Como les decía, estarán silenciados los micrófonos, pero el chat sigue abierto para que podamos seguir comunicados. Y esta presentación, como es nuestra costumbre, y creemos que ha sido de mucha utilidad para todos nuestros socios y amigos, estará, por supuesto, subida a nuestra página web para revisarla en el caso que sea necesario. El tema que hoy día nos congrega es de interés, pero es un tema que está aún en desarrollo, por lo tanto, conversábamos ya con nuestro invitado, que lo presento a continuación, de que seguramente van a haber otras ocasiones, otras sesiones para ir redondeando lo que salga del reglamento, el uso, los plazos, la vigencia, que no puedan ser definidos hoy. Pero no podemos partir, ¿no es cierto? Pese que el tema es importante y nuestro invitado de honor, nuestro relator, ya está listo con su micrófono abierto para empezar a informarnos, pero no podemos partir, ¿no es cierto?, sin saludar a nuestros auspiciadores de siempre. Y me refiero, entonces, como siempre, a Siderurgia Huachipato. Somos Aceros CAP. South Metals, especialista en ferroaleaciones y metales para la metalurgia. Otica Cimet, un apoyo siempre, y esto es una realidad que me ha tocado constatar, un apoyo siempre para las áreas de personas, hoy día una de las áreas más importantes en todas las empresas. Asociación Chilena de Seguridad, hacer de Chile el país que mejor cuida a sus trabajadores y ahora también a sus familias. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo. Orteca Cimet, como decimos siempre, capacitando, pero haciendo de la capacitación una herramienta de crecimiento. Credit Core Capital, aliados potenciando sus decisiones en el ámbito financiero. Leita Chile, Instituto de Desarrollo Tecnológico Español, agregando valor a su empresa. Gimse Industrial, porque cuidamos el acero. Asimet Asesorías, también una corporación de nuestro Asimet ajeno, ¿cierto?, apoyando la gestión y el desarrollo de las empresas. Señoras y señores, quiero dejar a quien ha estado normalmente con nosotros, don Luis Parada, ¿no es cierto?, que lidera el área de práctica laboral de la DLA y Piper Chile, y es además líder regional del área de práctica de empleo en Latinoamérica. Luis tiene una amplia y reconocida experiencia en materias laborales, asesorando a clientes chilenos y extranjeros en materias tales como esquema de compensaciones, remuneraciones para altos ejecutivos, planes de stock option, RSU, ahí me pilló, no sé, y otros incentivos, negociaciones colectivas, litigios complejos, investigaciones internas en materia laboral. Por ejemplo, prácticas antisindicales, acoso, discriminación laboral y tutela de derechos fundamentales, entre otros. Expatriación, inmigración, reglamento y política de la empresa. Realmente el currículum es vasto, amplio y diverso, pero mejor decir que el abogado Luis Parada, abogado socio, líder del área laboral de DLA, Piper, es muy cercano a CIMED y está dispuesto a consultas, absolutamente todas las consultas que usted quiera hacer. Para eso seguramente podemos dar más datos de Luis en lo sucesivo.
Luis es miembro también del Centro Chileno de Derecho del Trabajo, AG, del Comité de Recursos Humanos, de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo, CNC, de la Asociación Chilena de Industria Metalúrgica y Metalmecánica, ACIMET, título que más le enorgullece y que siempre lo resalta. Entonces, amigos y amigas, para no hacerlo esperar más, agradeciendo su presencia nuevamente, quiero dar una muy cordial y calurosa bienvenida a don Luis Parada, abogado que nos va a aclarar sobre este tema de las 40 horas laborales, la responsabilidad de las empresas. Ya, don Luis, aquí estamos todo oído, atentos a lo que se nos viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Y sí, confirmo que efectivamente el título de ser miembro del Comité de Personas de la CIMET es el que más me llena de orgullo. Muchas Muchas gracias. Qué bueno tener esta gran cantidad de asistentes. Hay varios de ustedes que ya los conozco, así que bienvenidos y gracias por darse el tiempo de venir, y los que no los conozco, bueno, ojalá podamos vernos algún día, retomaremos los desayunos con la CIMET, pero feliz de conectarnos por esta vía definitivamente. Vamos, ¿pueden ver Mirta, se puede ver la pantalla ahí? Ahí sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la recientemente promulgada, porque ese es el estatus actual de la ley de 40 horas. Perdón. Ahí pueden ver, corre, ¿cierto? Ya. Sí, está corriendo bien. Esta es una ley que empezó a tramitarse en marzo de 2017 y que se promulgó se aprobó por el Congreso la semana pasada, se promulgó, y para que se convierta en ley está vigente la publicación. A la izquierda de la pantalla pueden ver cómo entró el proyecto de ley. Eran simplemente 2 artículos, la verdad es que era bastante inviable cómo entró. Y ahí pueden ver un resumen de lo que salió, no un resumen, una gráfica de las 16 páginas de la ley que salió. Así que son varios los cambios que se vienen, y varios, por supuesto, los desafíos que se van a generar a las empresas derivados de esto, porque como pueden ver es bastante más complejo de lo que se pensaba inicialmente. Uno de los puntos probablemente más importantes que vamos a ver inmediatamente a continuación es la gradualidad en la aplicación. En el proyecto de ley inicial la gradualidad casi no existía, entraba en vigencia el 1 de enero del año siguiente en que se publicara. Un tipo de concesión a las empresas. Y ahora vamos a ver que esto tiene una gradualidad en la implementación, todo lo que vamos a ir viendo. El estatus, como les decía, estamos a la espera de que se publique en el diario oficial. Lo que ha dicho el gobierno es que quiere hacer la publicación probablemente el 1 de mayo, quizás sea antes, ¿verdad? Pero sí, el 1 de mayo evidentemente tienen que tenerlo establecido. Creo yo que es probablemente que sea efectivamente el último día de abril, me imagino, pero vamos a ver, esto puede pasar en cualquier minuto a partir de hoy, de mañana, porque hoy día ya no salió, salvo que saquen una edición vespertina del diario oficial excepcionalmente, cosa que podría suceder, pero estamos a la espera de esto. Y hay una vigencia progresiva de las normas. Hay un par de artículos mínimos que tienen que ver con el uso de aquellas empresas, la distribución de la jornada de aquellas empresas que ya tienen 40 horas en sus organizaciones, que ya está vigente, pero el grueso entra en vigencia básicamente entre 1 año y 5. ¿Ya? Vamos a ver que la mayoría entra en vigencia 1 año. En cada caso he tratado de ir indicándolo en la presentación. Hay algunas a 3 y a 5. Lo principal, lo grueso de esto, ¿cierto? Lo grueso de esta ley, de donde deriva el nombre, la ley de 40 horas deriva, ¿cierto? De la distribución semanal máxima de la jornada ordinaria. La jornada ordinaria actualmente son 45 días que podemos distribuir, de acuerdo al actual Código del Trabajo, en no menos de 5 ni más de 6 días. Eso es lo que tenemos hoy, y antes teníamos 48 horas y pasábamos a 45, y ahora vamos al cambio de 40. Pero ahí es donde viene la primera progresividad. Como pueden ver, lo que dice la ley es que a partir del 1er año de publicación, cuando se cumple el 1er año, básicamente, vamos a tener que pasar a una jornada máxima de 44 horas. Y suponiendo
teóricamente, si esto se publicara hoy día, querría decir que el 17 de abril del 2024 recién empezaría, 18 de abril, perdón, recién empezaría a regir la jornada de 44 horas. Nos quedamos, ¿cierto?, durante básicamente 2 años con esto, el primer y segundo año, o sea, sí, al primer y segundo año nos quedamos, desde la publicación nos quedamos con estas 44 horas, y por tanto, en algún punto del año 2025, entre abril y mayo del 2025, vamos a pasar a 42 horas, y el 2028, entre abril y mayo, dependiendo de la publicación, vamos a pasar a las 40 horas. Entonces, hay una gradualidad, y el principal llamado, el principal llamado en este punto es aprovechar esa gradualidad desde ya, porque un año se nos va a pasar volando, y si bien es cierto nos da un alivio probablemente en este momento mismo, pero un año se pasa volando y ya tenemos que ir ajustándolo y tenemos que ir pensando, y por tanto hay varios puntos que ir viendo dentro de la compañía. Aquí la verdad es que hay que ser proactivos, y ese es un gran llamado de esta charla. Vamos, entonces esta es la carne, este es como el meollo, lo que todo el mundo espera ver, qué es lo que pasa con la jornada máxima semanal. Por supuesto, la jornada máxima tiene efectos en horas extras, por ejemplo. A partir del año 1, ¿cierto?, posterior a la publicación de la ley, ya si trabajo 45 horas semanales, esa quinta hora semanal es hora extra, yo voy a tener que pagarla en consecuencia. Por tanto, esto tiene efectos importantes en el máximo de distribución también de horas extras, etc., para que lo tengamos presente. Ahora, otro punto que es importante es el famoso artículo 22. La verdad es que el artículo 22 dentro del Código del Trabajo tiene muchísimas más regulaciones que lo que vamos a hablar, pero generalmente, coloquialmente, cuando hablamos de artículo 22, hablamos de trabajadores exceptuados del cumplimiento de una jornada laboral, ¿ya? O sea, son trabajadores que, sabemos, no registran una asistencia, son trabajadores a los que no les pagamos horas extras, por supuesto. A pesar de que esto sea básico, así siempre ha funcionado, y existen una serie de cargos que han estado tradicionalmente excluidos. La ley que va a salir de 40 horas mantiene a la mayoría, o sea, a los cargos probablemente, a muchos de los cargos que ustedes eventualmente hoy día podrían tener en este régimen de no necesidad de registro de jornada. Que son básicamente, el primer caso, como ven ahí, gerentes, administradores, apoderados, tienen que tener facultades generales de administración. Y dice la ley, y esto es exactamente lo que está en el actual artículo 22 del Código del Trabajo: personas que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores de Esto es lo mismo que tenemos hoy. O sea, básicamente, personas que no tienen una jefatura a la cual rendir todo el tiempo cuentas, que no les dicen qué exactamente hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Esas personas, en principio, trabajan sin fiscalización superior inmediata. Dicho eso, y solamente voy a hacer un pequeño paréntesis en este punto, también sabemos que muchas veces, y probablemente les debe haber ocurrido a ustedes, quedan dudas, ¿cierto? Dicen, ya, un montón de gente en artículo 20, que no tengo idea si pareciera ser, siempre me ha quedado la duda si son artículo 22, debieran cumplir jornada. Muchas veces son gente que no trabaja con fiscalización superior inmediata, y que por tanto debiesen cumplir jornada, pero que por un tema cultural y de cómo se ha ido aplicando las cosas, generalmente nos quedamos en esa situación medio nebulosa, porque el trabajador le acomoda, nadie fiscaliza, hemos funcionado bien. Eso sigue funcionando igual, no debiésemos tener una fiscalización masiva en este punto, pero sí yo creo que un punto que puede eventualmente generarse, o una consecuencia más psicológica de la aprobación de la ley, y eventualmente sí podría ocurrir que haya gente que empiece a cuestionarse un poco más nuevamente esta situación, que tengan
presente. Yo creo que eso eventualmente sí puede. ¿Qué es lo que sí se elimina del artículo 22 como lo conocemos actualmente, y esto es un año de vigencia? Bueno, son casos más bien excepcionales salvo los de los vendedores, porque son trabajadores que prestan servicio a distintos empleadores, quienes prestan servicio en su propio hogar o en un lugar libremente escogido. Entonces acá aclaramos en el punto del teletrabajo que se cumple, que puede ser que se cumpla jornada. Agentes comisionistas seguros, vendedores viajantes y los que ejercen labores fuera del establecimiento, y trabajadores contratados para prestar servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de la empresa, mediante uso de elementos tecnológicos, informáticos, telecomunicaciones. Volvemos aquí a una referencia antigua del teletrabajo antes de la regulación. La verdad es que esto es una especie de ayornamiento de la ley, porque ya estaba claro con el teletrabajo que habían trabajadores que, independientes de estar en sus casas, estar teletrabajando donde fueran, habían algunos que podían cumplir jornada y otros que podían estar exceptuados, y eso dependía verdaderamente y finalmente de la naturaleza de sus funciones, no de la sola circunstancia de teletrabajar. Eso ya estaba claro, pero se aprovechó del interés. Sí hay un aspecto que va a haber que revisar, y la verdad es que la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo ya venía desde hace un tiempo insistiendo que hay ciertos vendedores a los que de alguna manera se les iba controlando la jornada, ¿ya? Por uso medio de dispositivos electrónicos, necesidad de cambios de necesidad de registrar cada atención de manera real, en tiempo real, etc. Entonces la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo ya venía un poco diciendo, mira, todos estos vendedores, independiente que el artículo 22 actual diga que estos vendedores no están sujetos a jornada, usted los trata como trabajadores sujetos a una jornada, y por tanto tiene que hacerse cargo de que registren horas, pagar horas extras y las demás obligaciones propias de este tipo de régimen de horario. La ley ahora, con este cambio, lo saca, ¿ya? Ahora, eso significa la pregunta que todos vamos a hacernos, y que en este momento yo creo tener mi interpretación, por lo menos se la voy a dar, pero yo creo que la gran pregunta es, bueno, ¿y qué significa esto? Entonces, que todos los vendedores que trabajan fuera quedan sujetos a jornadas, pero si puede ser que tengamos vendedores que efectivamente yo los veo una vez a la semana, y yo no me interesa lo que están en el día a día. A mí lo que me interesa es que me traigan una meta de venta, o que me hagan un reporte semanal de cómo les fue y que visitaron los puntos de venta, pero en realidad yo no necesito que estén a cierta hora y a otra no, y no tienen una jefatura que los controle cercanamente sobre ese punto. Mi interpretación es que esos vendedores quedarían entre aquellos que no tienen fiscalización superior inmediata y podrían seguir trabajando con artículo 22. Ahora, esa es mi interpretación, sin que exista todavía una interpretación de la Dirección del Trabajo sobre este punto, porque todavía no hemos visto. O sea, primero tiene que salir la ley, después va a salir la interpretación que se haga por la dirección, y más aún la que se haga por los tribunales. Esa es mi interpretación. Yo no veo que haya nada que lo limite, pero por supuesto vamos a tener que andar con muchísimo más cuidado, sobre todo con los vendedores, y lo digo especialmente con los vendedores porque es el caso más típico donde se está aplicando artículo 22 de aquellas circunstancias o de aquellas condiciones que han sido eliminadas o van a ser eliminadas por esta ley como trabajadores exceptuados de la limitación de jornada. Para que lo tengan presente, ¿ya? Hay una novedad, que si existe controversia en este punto, la definición le corresponde a la Dirección del Trabajo, y de esa revisión es posible reclamar dentro de 5º día ante un tribunal que resuelve sin forma de juicio. Vamos a ver cómo finalmente se aplica esto, pero básicamente lo que se hace acá es simplificar muchísimo el procedimiento, de tal manera que justamente se vaya esto que conversábamos inicialmente de esta situación cultural que tenemos en nuestro país, ¿cierto? Donde hay mucha gente de artículo 22 que a lo mejor no debería ser artículo 22,
tenga la posibilidad de ir a reclamar y activar un procedimiento breve y sumario para pasar a ser considerado trabajador de jornada. Ahora, en mi experiencia, cuando eso ha ocurrido, generalmente eso significa que se arrastra a toda una clase de trabajadores. O sea, el fiscalizador cuando ve esto no va a ir a ver a Pepito Pérez de contabilidad, sino que va a ver a todos los trabajadores del área de contabilidad y por tanto, realmente esto va a ser un arrastre. Entonces, hay que también estar bastante atentos a lo que pueda ir pasando con los trabajadores en ese punto. Si hay o no inquietud de ustedes, a lo mejor lo que vale la pena es, aunque sea para tenerlo presente, es hacer una propia revisión interna y decir, oye, a ver, efectivamente, ¿son estos cargos que tienen fiscalización por inmediata o no lo tienen? Porque ese va a ser finalmente el gran criterio diferenciador de entre una y otra categoría. E insisto, yo pienso que sí puede traer a un despertar de mucha gente que va a querer revisar su situación, por último, para saber si están trabajando mucho o poco. Sobre todo si les dicen, oye, horas extra, es posible que esto se repiense por las personas. Cuanto a la distribución de jornada, ¿cierto? Ya vimos la jornada, vamos a disminuir a 44 horas, después a 42 y finalmente a 40 en los años 1, 3 y 5 respectivamente. Bueno, esa jornada cuando la tengamos, primero la vamos a poder distribuir hoy día como está, ¿cierto? De forma fija en el contrato de trabajo, en el reglamento interno, si ustedes tienen sistema turno, uno puede decir, perfecto, yo trabajo de lunes a viernes, 8 horas diarias, por 5, son 40 horas, está perfecto. Esa es una posibilidad que es lo que está actualmente en el Código del Trabajo. Una vez que tengamos la jornada de 40 horas, también se va a poder distribuir en 4 días de trabajo, de 10 horas cada uno, ¿cierto? Por 3 de descanso, pero para esto hay que esperar al 5º año, salvo que ustedes ya tengan, o salvo que en cualquier momento antes del 5º año, ustedes lleguen a implementar una jornada de 40 horas, caso en el cual ustedes pueden tener este tipo de jornada sin ningún problema, ¿ya? Ahora, ¿cuál si viene una novedad? ¿Ya? Y esto es bien interesante y esto es un punto que vamos a ver, es de alta preocupación para los sindicatos, que es la posibilidad de trabajar con un promedio de ciclos semanales, ¿cierto? La ley dice que se puede trabajar en un promedio de 40 horas, el promedio que corresponda de acuerdo a la normativa que esté vigente, o sea, puede ser un promedio de 4, o 42, o 40, ¿cierto? Dependiendo del año en que estemos, en ciclos de hasta 4 semanas. Por tanto, yo podría tener ciclos de 2, de 3 o de 4 semanas, ¿ya? Y este trabajo en promedio, por supuesto, significa que alguna semana puedo tener 35, después puedo tener 42, y así, ¿no? En la medida que el promedio de 40 horas en ese ciclo, vamos a estar dentro de la ley. Entonces, ¿cuáles son las particularidades? Aunque nosotros pactemos, o sea, si vamos a pactar trabajo en este ciclo, supongamos el ciclo de 4 semanas, yo solamente puedo llegar en una semana hasta 45 horas semanales, ¿ya? No puedo repetirlo por 2 semanas. Entonces yo perfectamente podría tener una jornada de 45 en la primera, 35 en la segunda, 45 en la tercera, 35 en la cuarta, y tenemos el promedio de 40 horas, ¿ya? Eso puede darse. La ley obliga, se tiene que elaborar un calendario, se tiene que acordamos que estamos en trabajo, por tanto, todo lo que constituyan elementos de jornada se tienen que pactar con los trabajadores, pero es básicamente la elaboración de un calendario con una distribución diaria y semanal del trabajo, ¿ya? Ahora, lo interesante es que se pueden pactar alternativas, o sea, básicamente turnos, alternativas de jornada. Puedo tener el turno A que va de tal hora a tal hora y así. Y lo importante es que puedo darle aviso al trabajador para el próximo ciclo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, ciclos de 4 semanas, puedo escoger entre jornadas para el siguiente ciclo, no para el ciclo vigente, y a lo menos con una semana de antelación. O sea, yo no le podría avisar al trabajador en la última semana del fin de ciclo
que al lunes, o sea, un viernes, que al lunes siguiente, que empieza el otro ciclo, el ciclo de mayo, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a esta otra distribución. No, tiene que a lo menos existir una semana previa de antelación al aviso de turno, lo que nos da por lo menos algo de flexibilidad por esa parte, ¿ya? Se permiten las horas extras, igual que existen hoy día, o sea, las causales siguen siendo las mismas que conocemos, situaciones extraordinarias, tienen que ser, requieren pactos, todo lo mismo en horas extras, salvo algunos cambios que vamos a ver, importantes, pero que en este punto no nos afectan. Lo importante es que entre horas ordinarias y extraordinarias no puede pasar una semana con más de 52 horas. Hoy día, básicamente, considerando 2 horas diarias en una jornada de 5 días, podríamos llegar a 55 horas, ¿cierto? Entre jornada ordinaria y extraordinaria. Pero acá no puede pasar de las 52 horas máximas semanales entre jornada ordinaria y extraordinaria. Aquí hay un ejemplo que les hice, por ejemplo, pensando en una jornada al año de 40 horas al año 5, ¿cierto? Donde podemos ver que esta empresa establece un sistema de promedios semanales, ¿ya? Esto probablemente va a ser muy útil para aquellas empresas que tienen periodos marcados, semanas marcadas de trabajo, las empresas de servicio, terminan la última semana los contadores por cierto recursos humanos, uno puede decir que al departamento de recursos humanos va a trabajar a lo mejor 45 en las últimas 2 semanas, pero va a trabajar 35 en las primeras 2, que no tiene tanta pega. O sea, da algo de flexibilidad en ese. Ahora, esto es importante. Si hay trabajadores que están sindicalizados, se requiere, además del consentimiento del trabajador, del consentimiento del sindicato. Y eso va a ser ya un súper desafío porque los sindicatos pues, no están nada convencidos de esta cosa. No está claro cuánto dura ese consentimiento. Mi impresión es que debiese ser dejado a la libre determinación de las partes, ya que no existe una regulación que establezca esto. Debería ser regido por la libre determinación, pero vamos a tener que ver qué es lo que dice la Dirección del Trabajo. No me extrañaría que nos diga que esto se rige por las reglas de los contratos colectivos, los que pueden tener una duración máxima de 3 años. No es lo que yo creo, pero bueno, vamos a tener que ver cómo se zanja ese punto, ¿ya? Y evidentemente que el consentimiento del sindicato rige respecto de sus miembros. El sindicato no puede, no necesitamos el consentimiento del sindicato para poder pactar esta clase de trabajo respecto de personas que no sean asociadas al sindicato. Nuevamente, a lo que va esto es, al igual que la reforma laboral sindical, es a mejorar el poder de negociación de los sindicatos. Aquí hay una norma que les voy a dar un ejemplo porque no es muy fácil de entender y les voy a decir cómo la entendemos nosotros. Cómo la entendemos nosotros. Lo que dice la ley básicamente es que si yo estoy en el sistema, y les voy a poner un ejemplo de cómo lo entendemos. Si estamos en un sistema de promedios, ¿no? Y el trabajador termina su contrato de trabajo antes del cumplimiento del ciclo en el que estaba trabajando, y en lo que tiene trabajado ya proporcionalmente ha laborado más horas que el promedio que debería, ¿cierto? Se le tiene que pagar una especie de indemnización de lucro cesante todas las horas que falten para completar el promedio. Les voy a mostrar de inmediato un ejemplo de cómo yo entiendo que se aplica esto. No hay, la norma no es muy clara, vamos a tener que esperar la interpretación de la Dirección del Trabajo, pero la verdad es que le hemos dado harta vuelta en la oficina con varios abogados de mi equipo laboralista y creemos que esta es la interpretación correcta, pero se los voy a mostrar en un minuto. Y, perdón, lo último que antes de pasar al ejemplo es que en el evento de que esté un sindicato involucrado, eventualmente puede pactarse que en vez de ser el límite de 45 horas semanales que habíamos visto inicialmente, se pacte que este límite sea de 52 horas. O sea, a mí me convendría como empresa también acudir a un sindicato porque tengo la
eventualidad de poder llegar a un acuerdo que vamos a trabajar en una semana 52 horas y a lo mejor eso significará que en la siguiente yo tendré que trabajar 22, no lo sé. En la medida que se mantengan las 40 horas promedio. Por tanto, si no hay acuerdo del sindicato, el máximo que yo puedo pactar es 45 horas en una semana, en la medida que se cumpla el promedio de 40 en el ciclo. O si hay acuerdo del sindicato, podríamos llegar a las 52 horas en esa semana. Por supuesto que en esa semana, si hay 52 horas, no va a haber espacio para horas extras. Y estamos aquí hablando de jornada ordinaria. Esto, todo lo que hemos conversado, como se los había adelantado inicialmente, va a ir aplicando respecto de, va a ir aplicando dependiendo del número de horas conforme al calendario. O sea, si el primer año, después del primer año, vamos a poder aplicar este sistema con una jornada máxima de 44 horas, al tercer año con 42 y el quinto por 30. Este es el ejemplo que les quería mostrar. Así es como nosotros entendemos esto. Eventualmente podría tener una corrección por parte de la Dirección del Trabajo, pero como yo lo entiendo es así. O sea, mismo ejemplo que habíamos visto antes, la persona trabajó durante 2 semanas de un ciclo de 4, no alcanzó a completar las 4 semanas, lo despedimos, ¿cierto? Pero en el promedio trabajó 42,5 horas de esa semana, habiendo máximo de 40 y proporcionalmente está más allá del 100%, por tanto yo tengo que indemnizarles todas las que faltan para completar el promedio y aplicamos una regla de 3. ¿Ya? O sea, todo lo que me falta para completar esas 160 horas son 75 horas y por tanto yo, además de la indemnización por año de servicio, de la indemnización sustitutiva, lo que sea, voy a tener que pagarle 75 horas de trabajo aunque la persona no haya pagado 75. Entiendo que el sentido de la ley en ese punto sería evitar que alguien pudiera aprovecharse y hacer trabajar a una persona más de la jornada de 40 horas y una vez que haya cumplido eso, despedirlo. Es curioso, pero bueno, así está diseñado. Vamos a ver si esta interpretación cambia con lo que diga la Dirección del Trabajo, pero es por lo menos, después de darle muchas vueltas, como nosotros interpretamos la aplicación de esto. Eso en relación a la jornada promedio, al trabajo promedio de jornada. Este va a ser bien importante y me parece que va a ser una medida bien paradójica, ya se les voy a comentar. Hoy día los trabajadores, ¿cierto? No existe ninguna norma relativa a padres que cuiden menores de 12 a menores, ¿cierto? Ya sean menores de 12 o que tengan al cuidado, que sean padres o en un proceso de adopción a menores. No hay ninguna norma especial de adaptabilidad. O sea, aquí hay una norma de adaptabilidad, la jornada que dice, no, mira, a estos padres de menores de 12 años les vamos a dar una franja de 2 horas diarias, ¿ya? Donde el trabajador puede adelantar en 1 hora o retrasar en 1 hora el inicio de sus labores. Así yo empiezo a las 9 de la mañana, puedo decir, no, mira, yo voy a llegar a las 8, oye, yo voy a llegar a las 10, y por supuesto, eso afecta el término. Si yo salí antes a las 6, si adelanto saldré a las 5, si retraso saldré a las 7. ¿Ya? Suena maravilloso, pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer, porque todos trabajamos generalmente en cadenas productivas. Es raro que haya alguien que sea una especie de isla. Pero bueno, así quedó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ley dice, bueno, hay excepciones, porque se reconoce que esto no puede operar en todos los casos. En el primer caso, dice la ley sin mucha claridad de qué es lo que significa esto, dice funcionamiento de la empresa en un horario que no permita anticipar o postergar el inicio de la jornada. Dice, la naturaleza de los servicios prestados por el trabajador como la atención de público, ese ya es más autoexplicativo. Evidentemente el vendedor de Ripley no puede llegar a las 8 de la mañana cuando está cerrado el mall, y puede irse, afecta los turnos, ¿verdad? Dice, cuando el trabajador presta o desarrolla labores necesarias para la realización de los servicios de otros trabajadores, o sea, el trabajo en equipo. Yo formo parte de una faena minera, yo simplemente no puedo decir, no, mira, llego 1 hora después y dejo parado a toda mi cuadrilla. Evidentemente no.
Dice también los servicios de urgencia o trabajos por turnos, y aquí, con una frase un tanto críptica, dice en tanto que el trabajador dice efectivamente se encuentra en su puesto a la hora específica señalada en el contrato de trabajo o en el reglamento interno. No entiendo bien realmente a dónde van con eso, porque la verdad es que se supone que estamos ejerciendo esto para efectivamente que los trabajadores empiecen a esa hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven, y aquí viene una preocupación para mí, creo que se nos puede generar un problema de expectativas grandes, porque estamos hablando de trabajo en equipo, estamos hablando de funcionamiento de empresas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se va a terminar aplicando esto. Creo que, lamentablemente, creo que puede generar un roce más o menos importante, porque hay muchas dudas. Primero, las excepciones, yo insisto, las encuentro demasiado amplias, entonces pareciera ser que se trata de un derecho excepcional, o sea, por eso les decía, es paradójico, son las excepciones, en mi opinión, como que abarcan a la mayor parte del funcionamiento de las empresas, o de una empresa razonable o normal, y por tanto, pareciera ser que es muy difícil que pueda ejercerse este derecho, ¿ya? Un trabajador más bien aislado, no lo sé. Por tanto, esto se va a publicitar como un gran derecho y vamos a tener que ver cómo se va a aplicar. Por supuesto que ya conocemos que tanto el trabajo como los tribunales no son pro empresas, sino que son pro trabajadores, así que vamos a tener que ver cómo esto se va a interpretar, porque probablemente van a tratar vía interpretación de limitar las excepciones. Ese es el primer punto. Y hay varias otras dudas que para mí por lo menos subsisten en esto. Lo primero es pensar, bueno, ¿cuántas veces se puede pedir esto? O sea, esto yo lo voy a poder pedir todos los días. Yo puedo un día llegar a la hora, otro día a retrasar, otro día adelantar. O sea, esto puede hacer realmente caótico el trabajo. Entonces uno dice, ya, pero es que eso no opera en situaciones normales. Es cierto, pero al igual que ocurre con la gente que ustedes, si alguna vez les ha tocado tener a personal en el artículo 22 que se enoja con ustedes y que quiere hacer la vida imposible, que aprovechan eso, también puede hacerse la vida imposible. O incluso de buena fe, incluso de buena fe, pero puede, si es que esto no tiene un límite, si es que yo todos los días puedo cambiar, va a ser un desastre. Y la ley no dice con cuánto tiempo se tiene que avisar, cómo se ejerce, ni si se puede avisar una vez o esto se avisa... o si esto es en múltiples ocasiones. Yo creo que va a haber que racionalizar de alguna manera esto, probablemente va a haber que llegar a acuerdos con los trabajadores en estos puntos, y probablemente vayan ustedes a tener que ser proactivos, porque la verdad es que la ley no dice mucho. En caso de dudas, quien define es la dirección del trabajo, entonces tampoco hay mucho margen si es que no llegamos a acuerdo con los trabajadores. Y ahí está un poco las dudas que yo les comentaba más atrás sobre cómo finalmente se va a aplicar esto y cuál es el impacto que eventualmente puede tener. La vigencia de esto es en un año más. Por tanto, esta es de las que entra rápidamente en vigencia y tenemos que prepararnos para esta situación. De partida, valdría la pena ir haciendo un levantamiento de quiénes son los trabajadores que tienen menos trabajadores que tienen cuidado de niños de 12 años o menos y ver cómo están. La verdad es que si el trabajador es hasta una hora, o sea, la franja es de 2 horas, y es hasta una hora, por tanto podría ser, oye, mira, yo voy a llegar 15 minutos, 20 minutos. El punto es cómo lo hacemos para racionalizar esto y no sea en un asunto como abuso. Por ejemplo, si yo voy a llegar todos los días 15 minutos tarde, porque sí o porque me atrase, empieza a encubrir atrasos con este ejercicio. Horas extraordinarias, como les había comentado en materia de horas extras, se mantienen los mismos criterios que la causan, situaciones excepcionales, eso es lo que debe ser, tenemos que tener pactos escritos, deben ser en esto, y en principio siguen remunerándose con el 50% de recargo, ¿ya? Esto es lo que está en el actual Código del Trabajo y en eso no varía. La novedad que sí tiene es que hay una forma de compensación alternativa de las horas extras, que es con días adicionales de vacaciones, ¿ya? Para lo cual se requiere un acuerdo entre las partes, por supuesto. La compensación de horas extras por días de descanso adicionales
tienen un límite que son hasta 5 días por cada año de trabajo. Y se tienen que utilizar obligatoriamente por el trabajador dentro de los 6 meses siguientes al ciclo en que se originaron las horas extras. Las genero en abril, tendré hasta octubre para poder usarlas, es mi decisión, y yo tengo que solicitar, eso sí, con 48 horas de antelación. No dice la ley si podemos negarnos y cómo podríamos negarnos. Mi impresión es que probablemente se apliquen los criterios, los mismos criterios que están en el decreto supremo 969 del 33, si no me equivoco, que básicamente, en mi opinión, sería básicamente decir, mira, hay más de un 25% de tu área en vacaciones, pero si no, no podemos negarnos a esto, así que para que lo vean también. Y en caso de no usarse, se deben pagar. En mi opinión, y para compensar las vacaciones, el criterio que se usa es que una hora de trabajo tiene que ser compensado con 1,5 horas de descanso. Esto, en mi opinión, no es que genere vacaciones por horas, no es que yo pudiera, por ejemplo, hacer en una semana 5 horas extras, o 3 horas extras, supongamos que hice algo muy excepcional, hice 3 horas extras en un mes, y nada más durante 6 meses, no es que yo podría decir, oye, sabes que yo me las voy a tomar unilateralmente, porque la ley habla de días compensatorios, por tanto, mi interpretación es que son días completos. Ustedes podrían llegar a un acuerdo distinto, por supuesto, pero mi impresión es que es por días completos, ¿ya? Y si no se toman, bueno, se tienen que pagar al valor legal de la hora extra, es con el mismo recargo del 50% que siempre hemos conocido. Y evidentemente, en el caso de no utilizar esas horas, de terminarse el contrato de trabajo, tienen que ser indemnizadas conforme a las disposiciones ordinarias del Código del Trabajo, que es básicamente pagando remuneración íntegra, igual que cualquier vacación. Entraba en vigencia 1 año desde la publicación, así que tampoco, o sea, tenemos tiempo para poder hacer esto, y esto puede ser interesante de explorar. Sí, por supuesto, me queda la duda de, creo que hay muchas industrias que esto va a ser simplemente inaplicable, básicamente porque hoy día ya tenemos un problema de días de descanso, de vacaciones acumuladas en muchísimas industrias. O sea, es posible que no se vayan, no tenga mucha aplicación práctica en algunas industrias. Recordatorios, si están con muchas horas, acumuladas, traten de ir llegando a acuerdos con los trabajadores para que se los tomen. Es una pésima política, causan accidentes, y siempre los tribunales se enfocan mucho en el tema de las horas acumuladas, y pasa a ser, por supuesto, afecta la culpabilidad de la empresa, y empeora el riesgo de, en un caso, un accidente del trabajo. En el registro de asistencia se mantiene la posibilidad de que haya un registro de asistencia vía libro o reloj control. Se formaliza la posibilidad de los registros electrónicos, que curiosamente no estaba en el Código del Trabajo, a pesar de que llevamos 20 o 25 años con el registro. Se elimina la facultad de autorizar sistemas especiales de control de jornada, que son industrias muy específicas que no tienen la locomoción interurbana, servicios de aseo, reponedores de supermercados, son muy, muy excepcionales, y hay una norma de excepción que las mantiene vigentes durante un tiempo, por tanto, no es, creo que para ustedes no debiese ser relevante este punto. Y la entrada en vigencia es de 1 año desde la publicación. Esto sí importante, son los sistemas excepcionales de jornada y descanso. Como ustedes saben, el Código del Trabajo permite, ¿cierto? La regla general es que todos los trabajadores tienen que descansar en domingos y festivos. Esa es la regla general. Sin embargo, hay ciertas industrias y labores que, por expresa disposición de la ley, que está en el artículo 38 del Código del Trabajo, están exceptuados del trabajo en domingos y festivos, del descanso en domingos y festivos, ¿no? Con lo cual las empresas pueden pactar sus jornadas ordinarias de tal manera que abarquen domingos y festivos, y ahí tenemos el comercio, ahí tenemos las labores que no puedan ser paralizadas
dada la naturaleza de los servicios que atienden. Caso un horno, ¿cierto? Un horno yo no lo puedo parar probablemente, entonces yo no lo puedo parar el domingo, volver a darlo el lunes, entonces son trabajos que son de naturaleza continua, los que solamente se pueden desarrollar en ciertas épocas, como la cosecha, en el caso del mundo agrícola, entre varias otras. Y siempre se les dan algunos descansos. Y finalmente el artículo 38 dice, mira, y hay casos aún más excepcionales donde todas estas reglas, ¿cierto?, previas de trabajo en domingo festivo no funcionan y donde la Dirección del Trabajo se les da la facultad para fijar sistemas que se llaman sistemas excepcionales, pero sistemas excepcionales de jornada y descanso, donde todo lo que dice el código pasa a ser reemplazado por un régimen definido en una resolución de la Dirección del Trabajo con vigencia de 3 años. Típico, jornada en minería. Yo sé que ustedes no son mineros, pero sí muchos de ustedes deben trabajar en sitios mineros, en faenas con clientes mineros, y muchas veces los clientes les piden y les deben decir, oye, suba con su gente en jornada 7×7, 14×10, etc. Y eso está regulado por resolución. Entonces, se mantienen los conceptos básicos, o sea, la imposibilidad de aplicar los casos generales de autorización, que es lo que estábamos conversando. La Dirección del Trabajo va a ir a fiscalizar las condiciones de higiene, tiene que haber acuerdo con los trabajadores, ya sea con los sindicatos o con los trabajadores no sindicalizados en el evento de los sindicatos en esa empresa. Y se mantiene la resolución fundada de 3 años con posibilidad de renovación si se mantiene. Ahora, dicho eso, ¿cuáles son los cambios que se ven? Primero, este es súper interesante porque se les fija a la Dirección del Trabajo un plazo máximo de 30 días para aprobar, hábiles. Hoy día no existía un plazo claro y por tanto la Dirección del Trabajo se escudaba en la Ley de Procedimiento Administrativo y decía, mira, en realidad yo tengo 6 meses para esto, y sabíamos que podían demorarse un montón de tiempo. Estos días hábiles para estos efectos son de lunes a viernes, hago la precisión porque técnicamente, legalmente los hábiles son de lunes a sábado, pero en particular en este caso, como es un día hábil administrativo, va de lunes a viernes, ¿ya? Se van a poder aprobar jornadas que contemplen hasta 42 horas de promedio semanal. O sea, en estos casos podríamos llegar a 42 horas semanales. La compensación que se les da a los trabajadores, al igual que en el caso de las horas extras, es que lo que supere las 40 horas, se van a, esas 2 horas adicionales se van a poder compensar en vacaciones o eventualmente pueden compensarse en dinero, ¿ya? Y esto es interesante también, los parámetros de los sistemas excepcionales van a quedar en un reglamento del Ministerio del Trabajo que se tiene que dictar, de hecho, en el plazo de 6 meses desde publicación de la ley. Esto es interesante porque hoy día estos parámetros están en una orden de servicio que cada cierto tiempo cambia la Dirección del Trabajo. La verdad es que hoy día está el del 2005, pero ya sabemos que a pesar del 2005 hay ciertos parámetros que han ido cambiando, que no tenemos mucha claridad de cómo operan, cada cierto tiempo van cambiando estos parámetros y no es claro dónde están y cómo operan. Ahora la ley los obliga a publicitarlos, a que sean públicos y que estén, y que además sea el Ministerio del Trabajo, o sea, el superior jerárquico el superior jerárquico del director del trabajo, básicamente, es el que tiene que emitir esta resolución, que tiene que ser pública. Así que es un avance. En general, lo que les comentaba sobre, entra en vigencia en 5 años, la posibilidad de pactar estas 42 horas, ¿ya? Eso es al 5.º año, pero los parámetros de los sistemas excepcionales debiesen ser publicados dentro de 6 meses de vigencia de la ley. ¿Qué va a pasar con los sistemas aprobados antes de que entre en vigencia la ley? Se van a mantener en vigor hasta su vencimiento. Por tanto, si ustedes tienen hoy día un sistema que las acaban de aprobar que dura 3 años, se va a mantener, ¿ya? Pero sí, se puede pedir la adecuación de la Dirección del Trabajo, dice los interesados, por tanto podría ser un trabajador, un sindicato o ustedes, que se ajuste a la reducción de jornada. Por tanto, supongamos que la Dirección del Trabajo les aprobó una jornada 7×7 y que abarca un cierto número de horas, pero siempre pensado en máximo de 45 horas,
bueno, a partir del año 1 va a poder trabajador en un sindicato, por ejemplo, pedir la adecuación para que ese cálculo se rehaga a 44 horas. Esto probablemente nos va a llevar a tener que conversar, sobre todo las mineras, los mandantes van a tener que revisar probablemente van a tener que hacer un trabajo medio de ingeniería ahí para ver cómo se van a efectuar esos cambios y probablemente van a tener que tener conversaciones con la autoridad para que los cambios sean útiles para todas las partes, básicamente. Y se tiene que establecer un procedimiento para estos efectos que tiene que emitir la dirección del trabajo. Por último, o sea, no nos queda tanto, pero ustedes saben que uno de los sistemas, cuando les comentaba de la posibilidad de distribuir la jornada ordinaria semanal en domingos y festivos, uno de los casos es el del artículo famoso 38, número 2, que se trata de, como dice la norma, explotaciones, labores o servicios que exigen continuidad con la naturaleza de sus procesos, razones de carácter técnico, necesidades que satisfacen o evitar notables perjuicios al interés público del de la industria. El caso típico, por ejemplo, que hablábamos de un horno de vidrio, yo no puedo apagarlo un fin de semana y prenderlo al otro porque demora varios días en apagarse y en encenderse, por razón técnica yo no puedo detenerla. Y así hay muchas otras empresas, por ejemplo, tenemos un caso, una empresa de contabilidad que prestaba servicios para todos los países de América Latina, por tanto no podían parar en festivos chilenos porque le llevaba los libros de compra y venta de empresas que sí estaban operando un 18 de septiembre o sí estaban operando un 8 de diciembre. Entonces, hay empresas que no pueden parar. Bueno, en esos casos, se les da la posibilidad al año 5 de acordar jornadas de trabajo de hasta 42 horas semanales, muy parecido a lo que vimos recién. Esto no es ya no es dirección del trabajo la que aprueba, sino que es un acuerdo directo de la empresa con los trabajadores, ¿cierto? Donde el exceso de 40 horas se compensa con vacaciones o se pueden remunerar en el caso que las partes estén de acuerdo. Pero esto requiere de un pacto y va a ser una novedad y evidentemente algo de flexibilidad. Y estos pactos sí tienen que registrarse ante la Dirección de Trabajo. Dado esto, también se eliminan los pactos que finalmente nadie terminó usando de la reforma laboral sobre adaptabilidad de jornada que existían con los sindicatos, que básicamente nadie nunca utilizó desde el 2017, ha habido muy pocos que también se están y tanto salen de juego. Entra en vigencia el año 5, entonces también tenemos un tiempo antes de que esto suceda. La jornada parcial o el trabajo part-time deja de ser 2/3 de la jornada diaria, son interesantes, y se cristaliza y se fija en 30 horas, cualquiera sea el límite, o sea, ya sea 44, 42, 40, 30 horas es el límite de la jornada part-time, y esto a partir del año 1. Esto es bueno porque si no íbamos a quedar con fracciones de tiempo si manteníamos la regla de los 2/3, que hacía mucho sentido cuando teníamos 45. Bueno, quedó cristalizado y creo que esto es buen avance. ¿Algunas otras reglas? La rebaja de jornada no puede afectar la remuneración de los trabajadores, por tanto no viene una disminución del sueldo en consecuencia. Dice la ley que no se requiere del consentimiento de las partes para que ocurra, ¿no? O sea, por tanto, aplica de pleno derecho en los contratos individuales colectivos y en los reglamentos internos. Tengo un contrato individual que dice 45 horas semanales. Si no hago nada y no llego a ningún acuerdo con los trabajadores en mayo del 2024, esa jornada ya va a dejar de ser de 45 y va a pasar a ser de 44 horas, me guste o no me guste. Dice que la adecuación de la jornada diaria, porque como ya pasé de 45 a 44, dice la ley, bueno, usted tiene que llegar a un acuerdo para cambiar esos 45 a 44, y eso se hace con cada trabajador o con los sindicatos. Esto es interesante porque primero le da a los sindicatos poder de negociación que no estaba en la actual ley, ¿cierto? Tienen un mandato legal para poder llegar a estos acuerdos y que afectaría a sus asociados.
Así que eso de partida ya es interesante. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo no llego a un acuerdo? Porque yo puedo decirle, oye, no, mira, partamos más tarde el lunes, el martes sales más temprano, el trabajador me dice, no estamos de acuerdo, no llegamos a acuerdo. Bueno, no hay acuerdo, se van a tener que reducir el término de la jornada en forma proporcional entre los distintos días de trabajo. Por supuesto, a lo mejor a ustedes esto les acomoda, pero probablemente no va a ser así. Del análisis que tengan que ustedes hacer, probablemente esto va a requerir meterle algo de ingeniería a las jornadas que ustedes tienen, y por tanto va a ser mejor llegar a acuerdos con los sindicatos, y esa negociación va a tener que prepararse. Negociación que en el fondo no es que diga, oye, cambien por plata esto, porque si no, claro, siempre es muy fácil, pero hay que tratar de vender, en el buen sentido de la palabra, la conveniencia y la necesidad de estar todos alineados en esto, y de cómo se hace el cambio de jornada de tal manera que tanto se cumpla el objetivo de los trabajadores, que es trabajar una hora menos en lo inmediato y hasta 5 después, con la necesidad de operación de la compañía, ¿ya? Por supuesto, tanto nuestra sugerencia es negociemos, o sea, tratemos de evitar que esto se aplique así proporcionalmente. Es algo que a ustedes evidentemente les acomode, en caso en el cual no hay problema. Algunos aspectos finales a tener en cuenta. Esto que ven acá, este cartelito, foro online, unidad sindical, sin adaptabilidad ni flexibilidad, es de hoy. Esto no es de cuando se empezó a tramitar la ley. Este es el sentimiento de muchos sindicatos de hoy. Y esto de verdad es, la charla que promueven va a ser mañana. ¿De qué están preocupados los sindicatos? Primero, en la rebaja de remuneraciones. Dicen, oye, esta rebaja de jornada va a traer rebaja de remuneraciones. Ya vimos que hay una norma que explícitamente lo prohíbe. Pero evidentemente hay un tema económico y que al futuro sí efectivamente puede pasar. Si yo tengo menos jornadas de las cuales puedo disponer y necesito aumentar mi planilla de trabajadores, bueno, probablemente no voy a ir subiendo tanto la plata. Si a eso le subimos, si a eso le metemos el ingreso de sueldo base que nos acaban de comunicar ayer en la noche, más un 6%, esto puede evidentemente, todo en conjunto puede ser bastante disolvente de las capacidades de la compañía. Pero bueno, en lo inmediato, los trabajadores que están no pueden ver disminuida su remuneración, por tanto, en el corto plazo es un aspecto que los sindicatos no deberían tener problemas. Los sindicatos también están complicados con las jornadas promedio. Esto es lo que les conversaba inicialmente, que yo creo que va a requerir muchísima negociación, ¿eh? Y por tanto hay que empezar desde ya a ir viendo para los trabajadores por qué podría ser interesante para ellos. Va a haber que, como hay que negociarlo, va a haber que trabajar mucho sobre el punto, si no, este es un cambio cultural importante, probablemente si no lo que quieran es simplemente mantener jornadas fijas en el contrato de trabajo o en el reglamento interno. Por tanto, hay que pensarlo bien y hay que tratar de venderlo bien, lo que no va a ser fácil. Esas son las grandes preocupaciones que hasta el momento me ha tocado ver. ¿Qué es lo que ellos sienten en el tema de las jornadas promedio? Dicen, esto viene a precarizar, hay semanas que podemos trabajar hasta 52 horas, pero claro, lo que no han terminado de aclarar es que, como dice la ley, esto requiere del consentimiento del sindicato un acuerdo con el sindicato cuando los trabajadores están sindicalizados, y lo más probable entonces es que los sindicatos también a través de esta herramienta traten de captar nuevas personas. Desde el punto de vista, evidentemente, de productividad, este Working Data, que es súper interesante, pero como miden ellos la productividad, Chile curiosamente no es tan improductivo en comparación al resto de América Latina, pero sí evidentemente respecto a los países desarrollados somos improductivos, pero es cuánto generamos de PIB por hora de trabajo, y si tenemos menos horas de trabajo, ¿nos va a afectar a la productividad? Evidentemente sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo recuperamos eso? Y esto es a nivel macro. A nivel micro ustedes lo van a tener que tener súper claro, o sea, menos horas y menos producción. Entonces, ¿cómo hacemos que esa persona mantenga sus niveles de producción con menos horas de trabajo?
Y ahí, bueno, hay varios puntos que hay que empezar a revisar con las jefaturas y expertos eventualmente las formas de adaptación a las nuevas reglas. O sea, yo sé que estoy diciendo una obviedad, pero no puedo dejar de decirlo, o sea, y ese es un punto que es importante revisar bien en detalle, y a lo mejor hay que empezar con programas de mejora en la productividad desde ya, ¿no? Y ver si las compensaciones de ustedes están alineadas con eso, o pensar en cómo hacerlo para que no haya un impacto. Cómo los van a impactar, ¿cierto? Las jornadas excepcionales en las que hemos conversado. Si hay que usar promedios, ojalá se suscriban los trabajadores se adscriban al promedio al ingresar a la empresa, porque como ya vimos, una vez que ya están inscritos en los sindicatos, va a depender también de la voluntad del sindicato. Lo que les conversaba inicialmente, yo creo que se puede reactivar en muchas personas la duda de si son o no, tienen o no fiscalización superior inmediata, y por tanto si debiesen o no estar en jornada. Por tanto, llamado aquí a ser proactivo, ojalá pudieran revisar ustedes los sistemas de su compañía y ver si efectivamente hay trabajadores que les generen dudas. Bueno, ¿qué va a pasar si es que esto explota? A lo mejor no es urgente, pero hay que tener conciencia donde podemos tener debilidades, ¿cierto? Tenemos trabajadores que son vendedores, ¿cómo los va a afectar? Nuevamente, esos trabajadores tienen fiscalización superior o no tienen fiscalización superior. ¿Los estoy haciendo cumplir jornadas tácitamente? Bueno, si es así, tienen que reportar dónde están, a dónde van, etc. Probablemente sí debiésemos pasarlos a trabajo. Nuevamente, un catálogo, veamos cómo nos va a pegar eventualmente respecto a los trabajadores que tienen hijos menores de 12 años, ¿cierto? ¿Cómo evitamos el conflicto? Porque, como les decía, las excepciones son, en mi opinión, tan amplias que podrían hacer excepcional el derecho a ejercer este derecho, y por tanto hay que ver qué es lo que va a pasar si es que nos negamos, y cuáles son los fundamentos para negarnos. ¿Ya? ¿Cómo nos va a afectar en los contratos individuales? O sea, en los cambios que tenemos que hacer dado las modificaciones a la jornada máxima. ¿Ya? O sea, ¿cómo debiese yo cambiar? Está relacionado, por supuesto, con lo primero que veíamos de la diapositiva anterior. Es decir, ¿cómo voy a rediseñar mis mallas de trabajo? Entonces, ¿cómo esto me pega en mis contratos individuales y colectivos? ¿Qué cambios tengo que hacer yo? Como son cambios que tengo que hacer en contrato colectivo, tengo que llegar a acuerdos con los sindicatos, llegar a acuerdos con los trabajadores, porque si no llego a acuerdo, se me va a aplicar la regla de la distribución proporcional de la hora de salida. Ya habíamos conversado. ¿Ya? ¿Cómo impacta las remuneraciones y compensaciones? O sea, mis compensaciones están alineadas en esto, las tengo que cambiar, tengo que, insisto, por ejemplo, en el tema, tengo que a lo mejor enfocar en productividad más que en asistencia, y así. Esos son, o sea, hay tareas que hacer en las 40 horas, hay otros cambios que no se los comento porque la verdad es que creo que no vale la pena, que son sobre adaptación a jornada de trabajador de plataforma, o de personal de vuelo, trabajador a casa particular, etc. Pero lo importante es esto, o sea, viene con harta cosa, va a afectar la productividad, tenemos tiempo de preparación, a lo mejor no es mucho, pero hay algo de tiempo, y hay que ser proactivos porque la verdad es que estas cosas, ya sabemos cómo funcionan, nos pasan por encima finalmente estas reformas si es que no estamos preparados. Así que el llamado es ese. Muchas gracias, Luis. ¿Estoy silenciado? No, está bien. Muchas gracias, Luis. La verdad que es una revisión general de lo que se nos viene. Sin lugar a duda, esto está pensado con criterio pro trabajador. El tema productividad no se ha tratado en el estudio de esta ley, sin lugar a dudas. Pasó por alto que todos los empresarios y empleadores en general tuvieron que aplicar el 12,8 de IPC a los sueldos, lo que no siempre se puede llevar a precio del producto final, digamos, no siempre. Se nos viene probable aumento del 6% provisional, que es compuesto al empleador también. Este pago de 5 horas que no van a ser trabajadas también es con cargo al empleador. Y esta baja de la producción, que esas 5 horas que estamos hablando, son 5 horas a la semana, estamos hablando de 20 horas al mes por trabajador, también va a ser una baja con cargo al empleador.
La verdad que salen muchas preguntas y así ha sido la tónica durante toda tu exposición, ¿no? Eh, Creo que nosotros como ACIMED siempre hemos sido eh, difundidores de las buenas prácticas, del apoyo a los trabajadores y el cumplimiento de las leyes, ¿no? Por lo tanto, el escenario que se ve está bien complicado y hay reacciones. Por ahí nos decía alguien, esto se habrá que invertir en automatización, ¿no? Yo creo que a la larga este tipo de leyes que si bien es cierto se supone que son pro felicidad para que tengamos más tiempo para compartir, que suena muy loable, muy importante. Ojalá todos pudiéramos tener más tiempo tranquilos, qué sé yo. Pero una encuesta que se hizo en algún momento, los trabajadores, algunos, bueno, en una mayoría, más del 50%, comentaron para qué usaría esa hora si hubiera un día libre, si esto fuera el 4x3, digamos, y muchos dijeron para hacer pololos y tener otra actividad remunerada. O sea, es delicado lo que esta ley nos lleva, a lo que nos conlleva, porque yo no sé si vamos a tener gente más descansada o gente menos descansada. Esperemos que así sea. Bueno, salen muchas dudas. Voy a leer algunas, Luis, que, que tenemos acá. Vamos a ver si podemos poner más, pero, por ejemplo, se podría generar un anexo con el vendedor donde por mutuo acuerdo el trabajador prefiera tener artículo 22 y no tener marcación. Eso depende al final, sí, Te voy a leer 6 para que tú dale, resumas de alguna manera, para que no nos dale. pille el tiempo, aunque es importante, ¿eh? Entonces, esa es la primera. La segunda, cuando no existe un sindicato en la empresa, el acuerdo es 1 a 1. ¿Qué pasa con los funcionarios que hoy están contratados por 40 o menos horas? O sea, de antemano a la ley, ¿siguen con lo mismo? Pero los cálculos de descuento o de otras cosas, esos 40 se dividen por 45 o por 40. Y las últimas 3, en el caso de compensar con días de vacaciones, ¿hay un límite de horas a la semana? ¿Se puede llegar a 45? Quinta pregunta, ¿el permiso por hijos menores de 12 años es un pacto que debemos solicitar vía certificado de nacimiento o existe otro procedimiento? Y última que te hago, y te las puedo repetir después si lo requieres, para una empresa obtener el sello 40 horas, ¿tiene hoy algún beneficio? Ya, gracias. Voy a ir de atrás para adelante simplemente porque tengo memoria de corto plazo muy gastada. No, pero sí, las empresas que tienen certificación de 40 horas, la implementación de las 40 horas, llegar a 40 previo al cumplimiento del plazo, las ventajas que tienen, uno es que permite generar la jornada primero 4x3 desde ya. No hay para qué esperar la ley, ustedes pueden hacerlo. Y tiene puntajes adicionales para las empresas de menor tamaño, si no me equivoco. No me equivoco, o sea, es para las empresas de menor tamaño, que si no me equivoco son aquellas que tienen menos de 50 trabajadores, tienen un puntaje extra en programas de Cercotec, Corfo y, se me va uno más, pero tienen ciertos puntajes adicionales en programas, ¿ya? En programas sociales. En el tema de vendedores, gracias a esta pregunta, en el tema de vendedores, llegar al acuerdo del artículo 22. Lo que pasa es que el artículo 22, y eso funciona así hoy día también, el artículo 22 finalmente funciona sobre la vía de la naturaleza de las funciones del trabajador. O sea, si las funciones, o si en el diseño que hemos programado de los servicios del trabajador no tiene una jefatura directa que enjuicia sus servicios de manera cercana, o sea, que te dice qué hacer, cómo, cuándo, dónde, que le dice, oye, cámbiate, deja de ir a hacer esta ruta, esta otra. Si no tiene eso, es posible que esa persona no tenga su fiscalización superior inmediata y, por tanto, no tenga un límite de jornada.
Pero si tiene eso, independiente que el trabajador diga, mira, ok, yo me quiero regir por el artículo 22, aunque tengo una jefatura y aunque tengo que llegar todos los días, tengo que estar a las 8 en el punto de venta del cliente y marcar con mi teléfono que estoy y tengo que avisar cuál va a ser mi ruta y dónde voy a ir, etcétera. Aunque ese trabajador diga artículo 22, la verdad es que en cualquier momento podemos ser fiscalizados, vamos a ser multados, nos van a decir, mira, la naturaleza de este trabajador, este trabajador cumple una jornada, tiene una jefatura y por tanto usted lo tiene erradamente en ese punto. Ahí es donde yo les decía, culturalmente nos pasa, y me pasa con muchos clientes, y a lo mejor me va a pasar hasta mismo, en algunos casos, donde uno dice, mira, sí, está con artículo 22, pero es discutible y es discutible por eso. La ley no cambia el punto. ¿Ya? La ley no cambia el punto sobre ese aspecto, pero, y ahí es donde yo les decía, yo creo que sí puede despertar en muchas personas la duda legítima de si efectivamente son artículo 22 o no. Después, perdona, déjame ver. Cuando no existe un sindicato en la empresa, ¿el acuerdo es uno a uno? Sí, el acuerdo efectivamente cuando no existen sindicatos, los acuerdos son 1 a 1. También, perdona, alguien preguntó sobre el procedimiento para hacer efectivo la franja de 2 horas. Ese procedimiento efectivamente se ejerce y se activa con la presentación de un certificado de nacimiento o con el certificado de personal para aquellas personas, aquellos padres que están en proceso de, No se escuchó esa parte, Luis Parada. no, es que en el caso de la... Estás haciendo Sí. mención tú de la pregunta, era cómo se certifica que el trabajador tiene hijos de 12 años. Sí, y estaba correcta la asunción que se hacía en la pregunta, se activa con la presentación de un certificado de nacimiento del menor o el certificado del tribunal que otorga el cuidado personal para aquellos padres que están en proceso de adopción. Correcto. Ya hablamos de los funcionarios que están hoy con 40 horas. No, para ellos no habrían cambios. Hoy día me imagino que los descuentos los hacen también sobre 40 horas, no sobre 45. Y por tanto, respecto de ellos, ustedes no deberían tener cambios. Sí podrían haber cambios, si es que podrían haber cambios, sí, pero no creo que suceda si es que alguien tuviese incorporada la jornada, dentro de la jornada el almuerzo, ¿ya? Y ahí sí la ley dice, bueno, se tiene que hacer un proceso de adaptación para sacar de la jornada ese almuerzo y adaptar la jornada, pero en principio si ustedes ya tienen implementadas las 40 horas y tienen el sello 40 horas, no debiesen tener grandes modificaciones, pueden, sí, como les decía, ya aplicar la jornada 4x3, pueden hacerlo de inmediato. ¿Hay modificación sobre la jornada de almuerzo? ¿Sobre el tiempo de almuerzo? No hay cambios. Lo que pasa es que hay una norma transitoria, si la jornada de trabajo ya tiene considerada la hora de almuerzo, que es muy excepcional, se tiene que hacer un proceso de ajuste de la jornada, pero es en el caso excepcional, Marcelo. Esto es solamente, por ejemplo, en los casos de jornadas excepcionales, es muy raro, creo que nunca me ha tocado ver que tenga el almuerzo incorporado a la jornada, que tú trabajas 45 horas, con media hora imputable a la jornada, por tanto trabajas en realidad 42,5 horas, y esas otras 2,5 horas son, te las pago yo. No es común, es muy raro. Correcto. Bueno, en honor al tiempo, no sé si alcanzamos una pregunta más. Sí, dale, no, yo tengo tiempo. No. Sí, no, espero que el comentario, alguien puso un comentario que no había que quejarse tanto porque había tiempo para pensar. Espero que no vaya para mí, pero soy abogado, tengo que quejarme un poco. Sí, bueno, nosotros tenemos un compromiso ahí que las charlas terminan a las 10:45, porque todos... Perfecto. No, está bien. La última, mira, ¿cómo aplica en trabajadoras asesoras del hogar? Esa sería la última para no quitarle más tiempo a todos en general. Gracias por tu disponibilidad, Luis, pero sí. ¿cómo afecta a la asesora del hogar? Una pregunta. No, ahí sí hay cambios. Hay cambios en asesoras del hogar. Dame un segundo, déjame acordarme porque... No, dame un segundo. A ver, hay ajustes de jornada para las trabajadoras de puertas afuera. ¿Cómo es? No, a ver, no hay grandes ajustes salvo si, dice la ley, si tiene una jornada de hasta 30 horas,
hay algunas normas excepcionales, se puede acordar si tiene hasta 30 horas para puertas afuera, que un máximo de 12 horas semanales adicionales de trabajo no acumulables a otras semanas, las que van a ser pagadas con el recargo del 50%. Pues. Y en el descanso semanal también de las trabajadoras puertas afuera, se dice que también van a tener derecho adicional a 2 días adicionales en cada mes calendario, y pueden acumularse esos días dentro de los siguientes 3 meses. Y eso básicamente. Bueno, yo creo que podríamos estar toda la mañana con preguntas porque la ley todavía está con algunas variaciones que van a seguir saliendo. Vamos a dejar un mail, podemos dejar un mail, Mirta, ¿le parece que podría ser el asimet@asimet.cl para que nos hagan llegar más preguntas y de alguna forma veremos cómo responderlas o hacérselas llegar a todos los que hoy día están presentes y estaban inscritos. Seguramente, respondiendo a mi querida amiga Poliana, un gran saludo y un abrazo, gusto verla, Poliana. Sí, podemos buscar con Luis otra sesión que podría ser ahora de preguntas y respuestas, que creo que va a ser necesario. Así que la avisaremos en su tiempo. Entonces, asimet, mándenos sus preguntas y podemos hacer una sesión específicamente para lo que pueda haber. Si le De parece. todas maneras, ningún problema. Feliz de apoyar en eso. Listo, ya Juan se lo está cansando ahí, Juan Arias, así que para no alargarlos más, les mando un abrazo, un saludo a todos. El tema da para mucho. Un saludo a todos los que nos han mandado por el chat también su saludo. Como alguien lo dijo por ahí, en la CIPEC tenemos que juntarnos para aclarar estas dudas, para que haya en Chile buenas prácticas laborales, que nos interesa mucho, pero también para que hayan empresas que sean productivas y competitivas. ¿Ya? Esto, cuando tocamos el tema de la competencia desleal, a veces de algunos países asiáticos, nos deja a nosotros siendo los más papistas que el Papa, cumpliendo leyes sociales, laborales, medioambientales, seguridad industrial, trabajando menos horas, pero competimos con un mundo que no está al mismo nivel y no se le exige lo mismo cuando entran con sus productos a nuestro querido Chile. Pero así todo, los empresarios ponen la cara, ponen el esfuerzo, ponen la inversión y dan empleos de buena calidad, y eso sí que nosotros nos gusta reiterarlo. La industria, la manufactura, da buenos y mejores empleos y por más tiempo. Amigos, muchas gracias, un abrazo a todos y nos estaremos juntando dentro de poco para rematar estas conversaciones porque veo que las preguntas fueron muchas. Nos estamos viendo. Gracias.